Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Sri Srimad Shri Vinagracia Vai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Iskon BBT Samstapakacharya Shri Prabhupada Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Mahamantra Hare Krishna Ki Jai Shri Shri Gauranitananda Ki Jai Antara Shrimad Bhagavatam Ki Jai Taigor Pramanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Yayam Mudirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer sus respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa de la erudición, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Y estamos leyendo del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti. El texto es el 35, ¿no? No sé. Creo que es el 34. ¿Es el 34? Me parece que sí. Hoy me parece. Yo dejé grabado el... Ah, es el 34. Sí, pero bueno, a veces no me lo graba bien. En fin, podemos mirar la clase que dio ayer. Yo sí no estaba porque como me fui a la clase de autoescuela ayer, temprano no estaba en la clase y no sé qué verso dio. Si hubiera estado lo sabría. Miramos enseguida. El 35. 35. 35. ¿Lo tenéis para repetirlo vosotros o no? Bhavesmin Klishyamananam Avidya Kama Karma Vihi Shravana Smaranarhani Karisyan Itikechana Bhavesmin Klishyamananam Avidya Kama Karma Vihi Shravana Smaranarhani Karisyan iti kechana Bhavesmin Klishyamananam Avidya Kama Karma Vihi Shravana Smaranarhani Karisyan iti kechana Avesmin Klishyamananam Avidya Kama Karma Vihi Shravana Smaranarhani Karisyan iti kechana Klishyamananam Avidya Kama Karma Vihi Smaranarhani Karisyan iti kechana Bhavesmin Klishyamananam Avidya Kama Karma Vihi
Shravana smaranarhani Karisyan iti kechana. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Bhave en la creación material. Asmin esta. Klishyamananam de aquellos que están sufriendo de. Avidya, nesciencia. Kama, deseo. Karma vihi, mediante la ejecución de trabajo fruitivo. Shravana, oyendo. Smarana, recordando. Arhani, adorando. Karisyan, puede ejecutar. Iti, así pues. Kechana, otros. Traducción. Y aún otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etc., con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Significado. En el Srimad Bhagavad Gita, el Señor asevera que Él aparece en cada milenio solo para restablecer la senda de la religión. La senda de la religión la hace el Señor Supremo. Nadie puede manufacturar un nuevo sendero religioso, tal como lo estilan ciertas personas ambiciosas. La verdadera senda de la religión consiste en aceptar al Señor como la autoridad suprema y así prestarle servicio a Él con amor espontáneo. Un ser viviente no puede evitar el prestar servicio porque por constitución está hecho con ese fin. La única función del ser viviente es la de prestarle servicio al Señor. El Señor es grande y los seres vivientes están subordinados a Él. Por lo tanto, el ser viviente solo tiene el deber de servirlo únicamente a Él. Desgraciadamente, los seres vivientes engañados, debido solo a un mal entendimiento, se vuelven sirvientes de los sentidos por el deseo material. Este deseo se denomina avidya o nesciencia, y a causa de ese deseo, el ser viviente hace diferentes planes para el disfrute material centrados alrededor de una vida sexual pervertida. En consecuencia, él queda enredado en la cadena de nacimientos y muerte. Al transmigrar hacia diferentes cuerpos en diferentes planetas bajo la dirección del Señor Supremo. Por consiguiente, a menos que uno se encuentre más allá de los límites de esa nesciencia, no puede liberarse del sufrimiento triple de la vida material. Esa es la ley de la naturaleza. El Señor, sin embargo, por su misericordia sin causa, ya que Él es muy misericordioso con los seres vivientes que sufren, más misericordioso que lo que ellos puedan esperar, aparece ante ellos y renueva los principios del servicio devocional, que comprenden el oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, cooperar y entregarse a Él. La adopción de todas las actividades antedichas o de cualquiera de ellas puede ayudar al alma condicionada a salirse del enredo de la nesciencia y quedar así liberada de todos los sufrimientos creados por el ser viviente engañado por la energía externa. Este tipo particular de misericordia se lo otorga al ser viviente el Señor, en la forma del Señor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces vamos a leer la traducción de nuevo. Avesmin klishyamananam avidya kama karma vihi Shravana smaranarhani karisyan iti kechana. Si podéis repetir, por favor. Y aún otros dicen que tú apareciste
para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etcétera, con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Gyanati Miranda Sya Gyanandjana Salakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Entonces aquí está explicando, porque está dando diferentes opiniones, de que unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Eso lo encontramos varias veces, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam. Dice otros, unos dicen esto, otros dicen lo otro. Por ejemplo, en el pasatiempo de Maharaj Pariksit, cuando Maharaj Pariksit encuentra a la personalidad de Kali, vestido como un rey, golpeando al toro y a la vaca, él se dirige rápidamente a él, y bueno, lo encara y lo castiga, pero luego le pregunta quién ha sido el causante de esto, y en esa parte dice, unos dicen que es esto, otros dicen que es lo otro. Es lo que le contesta el toro, El toro, que es la personalidad de la religión, le contesta eso, que unos dicen esto, Anie quiere decir otros, Entonces unos dicen que es esto, unos dicen que es tal cosa, y entonces ahí Prabhupada está explicando los diferentes conceptos de las diferentes ideas de las diferentes filosofías, porque hay diferentes filosofías, porque hay diferentes tipos de personas, y unos se sienten atraídos por un tipo de filosofía, otros por otro tipo. Unos tienen una visión, otros tienen otra. Siempre vamos a encontrar eso en este mundo, que hay diferentes perspectivas de cada cosa. Aún mismo, por ejemplo, cuando Krishna aparece, como aquí está diciendo, ¿no? Unos dicen que aparece por esto, aparece por lo otro. Cuando Krishna estaba presente, por ejemplo, en la arena de Kamsa, también hay unas descripciones en el libro de Krishna donde unos lo veían de una manera y otros lo ven de otro. Los mismos luchadores, por ejemplo, veían a Krishna como un rayo, dice, pero sus familiares estaban preocupados, ¿no? Porque como Krishna y Balaram, que son dos jovencitos con la piel tan suave, se van a pelear con estos tipos, ¿no? Tan duros, ¿no? Son tipos durísimos. Entonces cada uno tenía una visión distinta. Y aquí en este verso, por ejemplo, está diciendo que está hablando de los principios, o sea, que es cuando los principios de la religión, los principios de la espiritualidad, son enunciados por el propio Señor, dice aquí. Ese es un verso que también cita mucho Srila Prabhupada. Dharmam tu saksat bhagavad pranitam, dice, el sendero de la religión es el Señor mismo es el que lo establece. No hay nadie que no es algo que alguien se lo inventa, por ejemplo. Y a lo largo, por ejemplo, ese es uno de los principios principales que nos enseñó Srila Prabhupada. Cuando Prabhupada, por ejemplo, en sus libros siempre vemos como muchas veces, siempre cuando está explicando algo, siempre cita la fuente, según las enseñanzas de tal Shastra, de tal autoridad, por ejemplo, de acuerdo a las autoridades. Es un principio completamente imprescindible. Por ejemplo, cuando Arjuna reconoce a Krishna como la suprema personalidad de Dios, por ejemplo, en el Gita, en el capítulo 10, cuando después del Chatusloki, que dice Param Brahma, de todo es el Brahman supremo, cuando dice esto, dice dos versos. El primero, cuando
lo reconoce, ya es Nitai Kijai. Cuando lo reconoce, como el Brahman supremo, la morada suprema, lo más puro que existe, pero luego dice, a justo Amrisaya Sarver de Basinara hasta Tácito de Balabiasa, Soyanchai Balavisime, dice, todos los grandes sabios confirman esta verdad acerca de ti. Es un punto importante que eso está confirmado por las autoridades. Justo en Risaya Sarve, Risaya, los risis, Sarves todos los risis, todos los sabios confirman esta verdad acerca de ti. Pero además cita los nombres, no además dice todos los risis, sí, todos los grandes sabios, tales como Asita, de Bala, Vyasa, los cita, Nada Muni, todos ellos. Swayan Chaiva Bravisime, pero ahora tú mismo me lo estás confirmando que eso es verdad. No solamente lo dicen ellos, sino que tú también me lo estás confirmando. Swayam quiere decir en persona, directamente. Entonces es un concepto muy importante, porque el Prabhupada, por ejemplo, cuando leemos sus libros, vemos como él habla cuando habla de lo espiritual, él siempre dice la ciencia espiritual, decía Prabhupada siempre. Decía que hay muchas universidades en el mundo, uno puede recibir mucha educación académica, por ejemplo, pero una de las cosas que dice Prabhupada siempre es que si uno, por ejemplo, es un gran académico, pero no tiene conocimiento espiritual, es un asno. ¿Verdad que lo dice muchas veces? Bastantes veces lo repite, es como un asno, porque no es lo esencial, es como muchos ceros sin el uno. Si coges y tienes muchos ceros y no hay uno, entonces no es cero. Eso es lo mismo. Entonces, en la sociedad que nosotros vivimos, se recibe educación académica, pero nos falta el conocimiento acerca del alma. Eso no existe. O sea, con el paso de los años, históricamente, por ejemplo, con el paso de los años, con las nuevas tecnologías y todo esto, se ha ido perdiendo, por ejemplo, todo. La sociedad cada vez se vuelve más impersonal, más deshumanizada, podemos decir. Antiguamente no era así, pero luego con el paso del tiempo, con el desarrollo económico, por ejemplo, lo que produce es eso, es más, digamos que la gente se vuelve más fría, quizá, podemos decir, más inhumana, más distante. Hoy en día, o sea, antiguamente, pues en los mismos, yo me acuerdo cuando vivía en Mataró, tú conocías a todos los vecinos que tenías, saludabas a los vecinos, todas estas cosas. Ahora tú vas a un edificio y a veces la gente no sabe ni quién vive al lado. Eso está ocurriendo ahora. Es igual y tampoco les importa mucho, ¿no? Y ahora todavía menos, con toda la tecnología, estás en tu casa, te pones ahí, te pones tu televisión, tu ordenador, ahí puedes verte todo, lo puedes ver en tu casa sin moverte. Te vas al trabajo, te vienes a casa y no te hace falta conocer ni al vecino. Y algunos ni van a trabajar, o sea, se quedan en casa. O sea, bueno, que las cosas han cambiado muchísimo en ese aspecto. La cuestión es que el punto que quería enfatizar era el hecho de que hay mucho conocimiento tecnológico y de otro tipo, académico, pero no hay conocimiento real acerca del alma espiritual. No solo del alma espiritual y de Dios. O sea, incluso, por ejemplo, hablar de Dios en algunos círculos es un poco hasta peligroso, podemos decir, ¿no? Es decir, hablo de Dios y te miran mal. Entonces, como dice el Sri Sopanishad, dice que Anyat evahur vidyaya Nyat ahura vidyaya iti shushrumathiranam yenatat vichachaksire. Dice que se obtiene un resultado, ese es el mantra 10 del Sri Sopanishad. Dice, se obtiene un resultado de cultivar el conocimiento. Y dice Anya, un resultado, pero se obtiene Nyat ahur avidyaya,
un resultado distinto de cultivar la nesciencia. Si, por ejemplo, no cultivamos el conocimiento, no podemos tener el mismo resultado. O sea, por ejemplo, las filosofías, bueno, iba a decir modernas, pero no son modernas. De hecho, todos los sistemas filosóficos provienen de los 6 sistemas filosóficos explicados en los Vedas. De esos 6 sistemas filosóficos hay un montón de divisiones. Y ahí encontramos, por ejemplo, la filosofía impersonalista, la filosofía Mayavadi, viene también de ahí. Originalmente tiene sus raíces ahí, luego hay muchas subdivisiones de esas filosofías. Pero nos enseñan filosofías a veces pues absurdas, ya lo he explicado alguna vez en alguna clase. Hay una filosofía que se llama el absurdismo. ¿Lo habéis escuchado, el absurdismo? Sí, la filosofía de lo absurdo. No existe, o sea, esto viene de, ahora no me acuerdo cómo se llama, se me ha olvidado uno que es francés. Pero bueno, que si lo estudias, tiene su lógica. O sea, tú llegas, por ejemplo, llegas a la conclusión de que este mundo es absurdo. Porque las cosas que hace realmente, si por ejemplo no hay Dios, imaginaos, no hay Dios. Entonces, naces aquí, te vuelves viejo, estás sufriendo toda tu vida y luego te mueres. ¿No es absurdo eso, realmente? Si ponemos a Dios es diferente. Si tú dices, no, bueno, hay un ser supremo, o lo que sea, hay un control sobre todo, o sea, es un entendimiento diferente. Si, por ejemplo, pensamos de esa manera, entonces no es extraño, sí, la filosofía de lo absurdo. Lo absurdo que es, incluso, por ejemplo, dicen que algunos seguidores del absurdismo decían que suicidarse era una opción muy válida, porque ¿qué haces aquí, no? O sea, vengo aquí a sufrir, pero realmente no sabes. Finalmente es una mezcolanza de ignorancia, de desconocimiento. Yo recuerdo que mi madre muchas veces, cuando mi madre estaba enferma en la casa, sí, a veces decía, esta vida es una porquería y tal, venimos aquí a sufrir, decía eso. ¿Por qué? Porque lo estaba sintiendo, realizaba eso, dice, estoy más tiempo sufriendo que bien, ¿no? Y si iba al médico, por ejemplo, tenía unos dolores aquí, no sabía exactamente de qué eran, y me decía, bueno, cuando le dolía decía, voy al médico. Y los médicos, por ejemplo, tenemos unos médicos que son buenísimos en este mundo, para tomarte el pelo, para cobrarte muy caro, porque en vez de decir, por ejemplo, cuando no saben lo que es, ¿qué es lo que dicen? Ahora dicen que es estrés, pero antiguamente no te decían estrés, porque el estrés no se conocía, no existía el estrés. Entonces te decían que son nervios. Son nervios, y claro, ¿cómo se cura eso? Tomes estas pastillas, tomes esto otro. O sea, realmente eso también es absurdo. Esa es filosofía de lo absurdo. Que te vas al médico y te atiborran de pastillas y no te curan. Eso es muy típico. Una vez en el templo de Barcelona vinieron unos jóvenes que eran antropólogos. Estaban haciendo un estudio antropológico. Entonces los antropólogos, de lo que yo he conocido, son de los que mejor trabajan, son de los más serios, porque ellos estudian profundamente, o sea, tienen mucho trabajo de campo en los antropólogos. Entonces, generalmente vienen, por ejemplo, estos chicos no recuerdo si eran 2 o eran 3, parece que eran 2. Eran 2 y lo que hacen es un trabajo. Y vinieron al templo aproximadamente 2 meses, todos los domingos venían. Se escuchaban la clase, todo. ¿Por qué? Porque dice, voy a hacer un trabajo. O sea, por ejemplo, dicen, yo voy a hacer un trabajo de sociología. Te viene uno que está estudiando sociología. ¿Podemos hacer un trabajo sobre los Hare Krishna? Sí. Vienen al templo y te hacen 5 preguntas. Ese es el trabajo de sociología. Te hacen 5 preguntas y siempre te preguntan más o menos igual. ¿Por qué os pone, qué es la marca que lleváis en la frente? ¿Por qué os rapáis la cabeza? ¿Por qué vais vestidos así o así? Esas son las preguntas que te hacen. Y es un trabajo de sociología. Entonces, los antropólogos, por ejemplo, es muy distinto, porque ellos estuvieron como 2 meses viniendo todos los domingos, pero aparte entrevistaban a los devotos individualmente. Hablaban con el presidente del templo, hablaban con el que limpia los baños, con cualquiera, y le preguntaban
pues porque tú como que te hiciste devoto, por qué, que te atrajo, lo que sea. Leían, te preguntaban cuáles eran los textos, los estudiaban un poco, escuchaban las clases y luego hacían un trabajo que luego, por ejemplo, ellos hicieron un vídeo con el Arti de Tulasi explicando lo que era. Y no especulan, ¿no? No es que ellos sacan, por ejemplo, la tendencia, especialmente en Kali Yuga, es a especular. A especular, por ejemplo, te viene a hacer un trabajo, y esto lo he visto muchas veces, cuando yo estaba en la granja al principio de Vivir con los Devotos, en los años 80, venían a hacer un reportaje sobre los Hare Krishna. El reportaje te venía y te filman, ¿no? Las imágenes son muy bonitas, pero luego decían lo que querían. O sea, no es que dicen lo que tú explicas, ellos dicen lo que les parece. No, ellos hacen esto por esto, y era el tiempo de que se criticaba mucho, que todo eran sectas. Todo lo que no era católico era una secta. Entonces tú hacías eso, y ellos en vez de explicar lo que tú le decías, decían que era una secta. Entonces decían, no, esto lo hacen por esto, por esto. O sea, sacaban sus propias conclusiones. Esa es una tendencia de Kali Yuga, es tendencia de Kali Yuga total. Tú sacas tus conclusiones, criticas abiertamente cualquier práctica que haya que no sea lo que tú crees. Eso es criticar lo que uno... El pensar, por ejemplo, el pensamiento de que todo lo que yo hago está bien y lo que hacen los demás no está bien, eso es otro pensamiento absurdo. Eso es lo más absurdo que hay en la vida. Como nos ocurrió una vez en Barcelona, en la universidad central, hicimos un programa en la clase de antropología. Entonces hay un profesor que se llama Manuel Delgado, que era bastante famoso porque incluso salía en un programa de televisión. Bueno, salió en más de uno haciendo cosas. Y es una persona muy inteligente, Manuel Delgado. Y entonces nos invitó a hacer un programa con sus alumnos. Había como 100 personas allí escuchando. Entonces cuando acabó todo, o sea, hicimos una conferencia, cantamos, primero hicimos la conferencia, luego que cantamos hicimos kirtan y luego dimos prasadam a todos los que estaban allí. Cuando se iba a despedir dice muchas gracias a los que habéis venido, a los alumnos les dio las gracias, muchas gracias a los miembros de Hare Krishna por haber venido aquí a hacer esto. Y también nos ha gustado escucharlos, porque aunque nos parezca mentira, hay gente que piensa diferente que nosotros. Es decir, así, ¿no? O sea, a uno le puede parecer mentira, pero la sociedad, por ejemplo, la sociedad poco inteligente, por decirlo de alguna manera, es esa sociedad que nos quieren hacer comulgar a todos con ruedas de molino. O sea, te quieren hacer que todo el mundo sea igual. Por ejemplo, que todo el mundo, por ejemplo, la globalización, por ejemplo, hablan de la globalización, eso es un llamado a la estupidez. La estupidez significa que tú tienes que hacer lo que hace todo el mundo, eso es lo normal. Lo normal es vestirse así, vestirse asá, tener una televisión, si no tienes televisión, pues eres un bicho raro. Si no tienes móvil también, por ejemplo, hay que tener móviles porque... Eso es la tendencia, y te sacan el móvil nuevo y la gente va y compra cuando sale el iPhone nuevo, pues se lo van a comprar y no les importa hacer una cola de 1000 kilómetros para comprarlo. Y todo eso es un llamado a la estupidez del ser humano. Y el ser humano somos tan estúpidos que seguimos esas tendencias, o algunos las siguen y a veces se defienden, no ha salido esto y vas a la vida de uno en eso es la vida de ignorancia y de estupidez. Es así realmente. Lo que pasa que nos influyen tanto de esa manera. Por ejemplo, la televisión, por ejemplo, y todas esas cosas, y todas las tendencias esas que hay, esos son taladros para nuestro cerebro. Nos están taladrando el cerebro constantemente, o sea, y los móviles, por ejemplo, todos lo sabemos, todos tenemos un móvil, entonces, y es muy fácil estar atrapado con el móvil todo el rato, con los jueguecitos, con esto, lo otro, o te envían publicidades, hoy en día pueden saber dónde estás a cada momento, ¿verdad o no? Sí. Saben dónde estás, lo que estás haciendo, lo que compras. Fijaos que el otro día me hizo mucha gracia, porque recibo un email
de Amazon. Yo he comprado algunos productos de Amazon, entonces ya me tienen puesto ahí. Entonces estuve mirando en Amazon porque estaba mirando mi libro, el libro que yo he publicado, el libro de cocina, lo estuve mirando, el precio que tenía y quién lo estaba vendiendo en Amazon. Solo miré eso y lo tenía en la Casa del Libro, otra entidad y uno que era independiente. Había tres diferentes, pero los tres tenían el mismo precio. Pero solamente estuve mirando eso. Entonces me envían un email que después de que te interese y me ponen mi libro, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ellos saben que yo he mirado, no saben que es mi propio libro, pero saben que yo he mirado ahí, que yo estaba mirando, y entonces te lo envían. Porque es así, es como se mueve todo. Hoy en día todo está hecho de esa manera. Entonces hay una serie de movimientos y todo esto que se basan en todo esto, en ese control. Pero todo ese conocimiento, por ejemplo, que estaba diciendo antes, el Shisha Upanishad dice eso, que se obtiene un resultado del cultivo de conocimiento y otro resultado diferente del cultivo de la nesciencia. Y por eso diferencia muy claramente lo que es el conocimiento tecnológico, académico, todo eso, está bien si está acompañado de el conocimiento espiritual. Si no está acompañado de eso, por ejemplo, si aprovechamos esas facilidades, por ejemplo, de las transmitir, por ejemplo, como lo hacemos a través del Facebook o lo que sea, si es para dar conocimiento, está bien, es muy bueno. Pero si nos dejamos arrastrar por eso, la mente se siente inmediatamente atraída por tantas cosas, por tantas distracciones, y nos olvidamos del verdadero propósito de la vida. Entonces, como dice, citando en el texto del Shisha Upanishad que he citado, que es el mantra 10, cita en el significado, explica los versos del Bhagavad Gita, los versos del Bhagavad Gita que van del capítulo 13, que van del 8 al 12, que es el proceso de conocimiento para liberarse del enredo en la materia. Porque ya ha explicado, por ejemplo, al principio del capítulo 13, ha explicado los elementos materiales, explica los diferentes elementos que componen la materia. Y entonces luego dice, pero el proceso para liberarse del enredo en esos elementos, en los 24 elementos que dicen que son 24, a veces dicen que son 27, a veces dicen 23, a veces dicen 16, 15, o a veces dicen no sé cuántos. Depende en el texto que leas, dice una cosa o dice otra, que no hay diferencia. La única diferencia que hay es que en algunos las divisiones las hace de una manera y en otros las hace de otra. Son inclusivos. Por ejemplo, cuando habla de los sentidos, las divisiones que hace son distintas. Por eso a veces dice que el cuerpo tiene 3 elementos. En el verso ese, ahora no me acuerdo cómo empieza el verso. Karpanya, Dosopajatas, Bababas, Prichami Tuam Dharma Samudachetaha. El verso ese dice que el cuerpo está compuesto de 3 elementos. O sea, hace diferentes divisiones, pero después de que ha explicado los elementos, dice cuál es el proceso de conocimiento para liberarse de ese enredo. Y entonces cita 18 puntos. Amanitva, Madambibba, Mahinsam Satnirar Jabam, Acharyo Pasanam Saucham, Saryamadna Vinigraha. Entonces Prabhupada dice como el esencial, por ejemplo, Acharyo Pasanam, el aceptar a un maestro espiritual. Ese es un punto esencial. Pero de esa descripción, lo primero que dice es la humildad. Amanitvam, la humildad, la ausencia de orgullo, esos son principios básicos para progresar en la vida espiritual. Dice, y para liberarse de este enredo en el cuerpo material. Finalmente todos los adelantos, la tecnología, lo que sea, si no nos ayuda a liberarnos de este enredo en este cuerpo material, no son útiles. Tenemos que buscar la fórmula para cómo aplicamos ese conocimiento. Por ejemplo, primero el conocimiento, estudiar los libros de conocimiento esenciales para comprender el ser.
del ser, y todo lo que conlleva, por ejemplo, ¿qué significa conocimiento? Prabhupada decía, definición de Prabhupada de conocimiento: conocer la materia, conocer el espíritu y al controlador de ambos, dice Prabhupada. O sea, que conoces, sí, que es el cuerpo material, el espíritu, que es el alma que está dentro, y el controlador, y Krishna, Dios. O sea, hay que conocer eso. Y la relación que existe entre nosotros con Él. Tenemos una relación eterna y hay que despertarla de alguna manera. Entonces, por eso nosotros hemos tenido la inmensa fortuna de haber recibido esta información de Srila Prabhupada. Prabhupada nos ha transmitido todo ese conocimiento. Luego, la manera en que nosotros lo procesamos también es importante, pero la base la tenemos ahí. O sea, Prabhupada nos está dando eso. Y para eso, por ejemplo, es tremendamente importante leer todos los días los libros de Prabhupada. Hay que leer a Prabhupada todos los días. Incluso aunque uno lea otras cosas, por ejemplo, yo a veces leo otras cosas que no son de Prabhupada, pero hay que leer a Prabhupada siempre, porque Prabhupada, la visión de Prabhupada es la visión más consciente de Krishna, que nos permite conocer a Krishna más directamente. Prabhupada conocía bien a Krishna de siempre y nos transmite y nos transmite, o sea, por ejemplo, Prabhupada, como el otro día estaba diciendo, no me acuerdo, no sé si fue Vinod en la clase, que se decía que sí, que ahora últimamente que no se hacen devotos y todas estas cosas, ¿no? Pero Prabhupada, por ejemplo, lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo Prabhupada? ¿Por casualidad? Por casualidad no. O sea, lo hizo porque Prabhupada triunfó y tuvo éxito. Porque Prabhupada tenía bhakti. Prabhupada tenía bhakti. Entonces, Prabhupada transmitía el bhakti. Y los que vinieron, por los hippies que había y toda esa gente que se acercó a Prabhupada a tocar música allí en el parque o lo que sea, se sintieron atraídos por Prabhupada. Porque Prabhupada tenía bhakti, entonces tú no puedes dar lo que no tienes. Si yo, por ejemplo, ¿cómo voy por ejemplo, si yo no soy una persona entregada, ¿cómo le voy a pedir a otros que se entreguen, por ejemplo? Si yo quiero predicar eso, no, hay que entregarse a Krishna y tal y cual. Hay que tener devoción y todo esto, pero si yo no tengo, o sea, mi prédica va a ser en balde, no sirve, porque no tengo fuerza. Por eso el trabajo es individual en un principio. O sea, uno tiene que trabajarse a sí mismo. Si uno se trabaja a sí mismo, entonces luego puedes decir a los demás, pero primero uno tiene que hacer su trabajo. Si uno se vuelve consciente de Krishna, entonces puedo volver el consciente de Krishna a los demás, que es lo que hizo Srila Prabhupada. Él era muy consciente de Krishna, por eso él tenía bhakti y transmitía bhakti. Y la gente que se acercaba a él, pues querían ser como él. Y yo también quiero ser como él. Yo quiero ser feliz. Porque ese no hay nadie que sea feliz en este mundo. La felicidad, por ejemplo, la felicidad que se experimenta simplemente del contacto con la materia, es una ilusión, es falsa. O sea, hoy te puedes tener una casa muy bonita, pues donde sea, pues en la isla de La Palma, y te sale el volcán ese y te cae toda la lava y toda tu felicidad se va al garete. Tienes una casa, viene un huracán, se lleva la casa, y entonces ¿cómo te quedas? Con cara de póker. Se llevó tu casa, ¿y qué haces? Se va la felicidad, porque la felicidad que Prabhupada nos transmitió es la felicidad espiritual del ser consciente de Krishna. Por ejemplo, una persona consciente de Krishna, como explica Prabhupada en el capítulo 12 del Gita, en los últimos versos, cuando describe el servicio devocional, de la conciencia que tiene un devoto, dice, un devoto puede que esté en una choza o esté en un palacio, pero en ninguna de las dos circunstancias él no se agita, o sea, le da igual,
porque ambas las aceptará como misericordia de Krishna. Puede que un día duerma en el suelo y otro día en una cama muy mullida, muy cómoda, pero no se afectará por eso, porque no está pegado a la comodidad o incomodidad de este mundo material. Esa es la estabilidad de la mente del devoto, que no está pegado a la... y entendemos, por ejemplo, que las circunstancias, eso también es parte del conocimiento, que las circunstancias de este mundo cambian. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Cuando uno está arriba se piensa que es el amo del mundo, ¿verdad? Como la historia de Yadavarat, ¿no? Cuando Yadavarat se encuentra con Maharaj Rajugana. Maharaj Rajugana se enfada con Yadavarat porque estaba moviéndose el palanquín. O sea, se le movía el palanquín y el rey se enojó. Y le dijo, pero le dio la bronca a Yadavarat. Y luego siguió, y cuando volvió a moverse el palanquín se enojó más. Y entonces empezó a recriminarle, le dijo, tú pareces muy fuerte, pero en realidad eres un flojo, eres un enclenque, que no sirves para nada, no puedes ni llevar ni transportar este palanquín. ¿Tú quién crees que eres? Pero tú es que no sabes que yo soy el rey, yo te puedo disponer de tu vida, te puedo salvar la vida o te puedo matar. Ahora, aquí y ahora, te puedo matar si quiero. Y cuando acaba de hablar, Yadavarat que le contesta, le dice, lo que estás diciendo es cierto, no soy débil, no soy fuerte ni débil, porque yo no soy este cuerpo, le dice. Entonces ahí le empieza a hablar de la diferencia entre el cuerpo y el alma, y luego dice, cuando lo que tú dices es que tú eres el rey y yo soy tu esclavo, sí, dice, ahora sí, dice, pero ¿y mañana? Hoy estás tú arriba y mañana estás abajo. Dice, en realidad este mundo es un gran teatro. Eso es lo que es este mundo, un gran teatro. Y cada uno hace un papel. Hoy te toca el de rey y mañana te tocará el de esclavo. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. No sabes. Dice, pero aquí todos estamos siendo movidos por el titiritero supremo, que nos está moviendo como títeres así. Estamos influenciados por las modalidades, etcétera, etcétera. Ahí le da toda una prédica al rey. Pero el rey inmediatamente se da cuenta de que él es una persona sabia y santa, y por eso se baja del palanquín y se postra. Porque las posiciones en este mundo son efímeras. Hoy me creo muy importante y mañana estoy en la miseria. Es así. Y a veces de un día para otro. Nunca sabes cómo te vienen las cosas. O a veces de otra manera, no importa, o sea, de acuerdo a nuestro karma estamos sujetos a tantas tribulaciones, y a veces nos va bien y pensamos que somos felices, ¿no? Porque nos está yendo bien, porque tenemos un poco de dinero, porque estamos bien situados y pensamos que controlamos. En realidad no controlamos absolutamente nada, ¿no? No controlamos ni nuestra respiración. Entonces eso es absurdo. Entonces cuando uno tiene un poco de poder no debe envanecerse de ese poder, porque mañana te lo quitan. Hoy lo tienes y mañana te lo quitan. Bueno, es también lo mismo que le dijo Jesucristo a Poncio Pilatos, ¿no? Cuando Poncio Pilatos hizo azotar a Jesús, cuando volvió y le dijo, ¿qué tienes que decir ahora, no? ¿Y qué hace Jesús? No le contesta nada. Se queda callado. Pero el otro se enoja, ¿no? El otro se enoja, bueno, di algo, defiéndete, ¿no? Di algo. Le chilla y todo. ¿Qué tienes que decir? ¿No sabes que tengo poder para salvarte o crucificarte? Así le dice, le habla. Y Jesús entonces le dice, no tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba. ¿Sino qué? Si no te hubiera sido dado de arriba. Ese poder no es tuyo. Eso es lo que le dijo. Entonces Poncio Pilato se queda pensando. Él miró de encajarlo como fuera, lo tenía que crucificar porque los otros le presionaron. Pero, o sea, Jesús era completamente consciente, ¿no?, de la situación. El otro no, él quería buscar una excusa, finalmente, pero el poder, ¿de dónde viene? De arriba, de Krishna. Y si no tienes ese poder, y ese es el verdadero conocimiento, el poder absoluto viene de la personalidad de Dios, y por eso Prabhupada
tanto en estos versos que hemos leído estos días y tal, enfatiza que uno tiene que servir, tiene que escuchar, cantar, recordar acerca de la personalidad de Dios, porque esa es la máxima perfección de la vida. Hoy estaba leyendo una cita donde decía eso, ¿no? De que hablaba de que hay los diferentes espiritualistas, pero Prabhupada dice que el que tiene la devoción por el Señor, en Bhaktaram, Yoginama Pizarro el más grande de los yogis es aquel que tiene una gran fe, devoción por Krishna, aquel que le presta servicio devocional de una manera desinteresada. Esa es la perfección de la vida. Y tenemos que dirigir nuestra vida hacia esa meta, más allá de todas las cosas que pasan en este mundo material miserable. Nada, muchísimas gracias por la atención, y si queréis hacer algún comentario. No, todo está claro. Entonces, te leo los segundos aquí de internet. Murari Govinda, Hare Krishna, reverencias a todos los devotos del Señor. Jai. Suresh de Iglesia, Hare Krishna. José Premodi, el texto 35. Se sabía. Muri Radha Govinda, Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada Jai. José Premodi, Hare Krishna. Y Karuna Shakti, Hare Krishna. Ya está. Claro, ya hay menos gente porque están los que se van al Ratayatra. Te vinieron aquí. Sí, ya. Hay que en directo. Sí, ¿no? Dicho Prabhupada. Ya, Gran Tarasima Bhagavatam Ki